Hola, soy Sanuka y esto es Tu presencia es tu poder. Hay una frase que he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, normalmente dicha con cariño, a veces con preocupación genuina y casi siempre justo después de tomar una decisión importante. Estás loca. Hoy quiero hablar de esas dos palabras y de lo que pasa cuando dejas de necesitar que la gente que te quiere entienda por qué haces lo que haces. Todo empezó hace ya 20 años con un viaje de 3 meses por el sudeste asiático. Eso era el plan. 3 meses y después volver, retomar mi trabajo fijo en el aeropuerto de Menorca y seguir con la vida que tenía. Pero llevaba 3 semanas en Sri Lanka cuando una tarde, sentada en una playa, viendo la puesta de sol, ocurrió algo. De repente sentí que no quería volver a mi vida. La verdad es que fue algo que me vino de sopetón y no tenía ningún plan alternativo, ni tampoco tenía dinero ahorrado, porque cuando comencé ese viaje, ese pensamiento pues no había aparecido todavía en mi cabeza. Así que, con esa idea ya brotando de mí, seguí viajando, busqué oportunidades y la primera llegó en una islita minúscula de Malasia llamada Mabul, donde me ofrecieron quedarme a gestionar el hotelito donde me hospedaba. Y me quedé. Eso fue el principio de todo. Y te cuento esto porque creo que hay algo en ese tipo de momento que mucha gente reconoce, aunque no lo haya vivido exactamente así. Esa certeza que llega antes que la razón y que no pide permiso ni espera que el plan esté totalmente claro, que simplemente sabe, con una tranquilidad que a veces descoloca, que algo ha cambiado, aunque todavía no sepas exactamente el qué. El problema es que esa certeza interior raramente coincide con lo que el entorno espera de ti. Ahí empieza el verdadero trabajo. Años después, cuando pensaba en dejar Indonuca, la agencia de viajes que había levantado en Bali, mucha gente cercana me dijo que estaba loca, que cómo iba a soltar algo que funcionaba y que había construido con tanto esfuerzo y que me iba tan bien. Y la verdad es que tenían razón en los datos. Pero los datos no cuentan siempre toda la historia. Porque lo que construyes en un momento de tu vida, lo construyes desde quién eres entonces, con las herramientas que tienes en ese momento, desde las necesidades que surgen y respondiendo a preguntas que en ese momento son urgentes. Y eso está bien. Es así como funciona. El problema aparece cuando sigues habitando algo que construiste para una versión anterior de ti, como si el hecho de que funcione sea razón suficiente para no preguntarte si todavía te representa. Hay una diferencia entre algo que funciona y algo que te pertenece. Y esa diferencia, cuando empieza a hacerse evidente, produce una incomodidad. Es como esa sensación de llevar ropa que ya no es de tu talla. Sí, técnicamente te sirve, pero algo no acaba de encajar. Lo que hice con Indonuca finalmente no fue dejarlo, aunque esa idea flotó durante mucho tiempo en mi cabeza. Fue mirarlo con honestidad y preguntarme qué partes ya no iban conmigo. Solté lo que me hacía ruido, delegué lo que podía delegar, reduje el volumen y me quedé con lo que todavía tenía sentido. No siempre hay que dejarlo todo para estar bien. A veces basta con tener la honestidad de mirar qué parte de lo que sostienes ya dejó de sostenerte a ti y también el valor de soltarlo, aunque nadie a tu alrededor lo entienda todavía. La tercera vez que me dijeron que estaba loca fue cuando decidí volver a España tras casi 20 años en Indonesia, que es más tiempo del que viví en mi ciudad de origen, de donde me fui con 17. Bien, pues ahí la incomprensión fue más intensa todavía, porque no era solo un negocio lo que se quedaba ahí, era una vida entera construida al otro lado del mundo. Lo que yo no sabía cómo explicar, pero que fui aprendiendo a expresar con el paso de los meses, era que Indonesia para mí ya no era un lugar, sino un estado de ánimo. Y un estado de ánimo va contigo a cualquier sitio. En todos estos meses, tras mi vuelta, he pensado mucho en esto.
en cómo tendemos a asociar el bienestar con coordenadas concretas, con un lugar específico o con una vida que funciona de una manera determinada, y en cómo esa asociación nos ancla a veces a sitios que ya no necesitamos por miedo a descubrir que lo que buscábamos nunca dependió del lugar, sino de nosotros mismos. Aprender a ser feliz en cualquier sitio no es una frase hecha. Es entender que la calidad de tu vida depende mucho más de cómo te relacionas contigo misma que de las circunstancias externas que la rodean. Que cuando eso está claro por dentro, el lugar importa mucho menos de lo que pensabas. Lo que tienen en común estos 3 momentos en mi vida es la energía que me costó cada vez necesitar que la gente de mi entorno entendiera mis decisiones antes de poder tomarlas con tranquilidad. Porque desde su lógica, desde lo que podían ver, no entendían por qué yo quería soltar algo que funcionaba. Pero el problema no era su intención, sino mi necesidad de que su comprensión validara lo que yo ya sabía por dentro. Porque cuando alguien que te quiere no entiende tu decisión, hay una parte de ti que empieza a dudar. Y no de la decisión en sí, sino de si tienes derecho a tomarla sin que el otro la entienda primero. Y ahí realmente empieza el desgaste, con esa negociación interna entre lo que sabes y lo que otros esperan que hagas con ese saber. Eso consume muchísimo. Y lo peor es que a veces no te das cuenta hasta que lo has estado haciendo durante años. Después de vivir esto varias veces, empiezas a ver la diferencia entre compartir una decisión y necesitar aprobación para ella. Y llega un día en el que te das cuenta de que ya no estás gastando energía en convencer a nadie de lo que ya sabes. Hay algo que yo he ido entendiendo con los años, y es que cuando las personas que quieres no comprenden tus decisiones, casi nunca están hablando de ti. Están hablando de sus propios miedos o incertidumbre, de los límites que ellos no se han atrevido a cruzar todavía. Su incomprensión dice mucho más de su historia que de la tuya. Y cuando eso se entiende de verdad, su opinión deja de tener el peso que tenía antes. A veces pienso en lo que no hubiera pasado si hubiera escuchado a todo el mundo que me decía que estaba loca. Tantas cosas. Me habría perdido una tarde en una playa de Sri Lanka que cambió el rumbo de toda mi vida. Me habría perdido años construyendo algo desde cero en un país que no era el mío, con una vida llena de aventuras y de aprendizajes que ningún curso o formación me podrían haber dado. Y me habría perdido volver a España a encontrar lo que encontré: el amor, la calma y el refugio que no sabía que estaba buscando. Todo eso ocurrió porque en algún momento decidí confiar más en lo que yo sentía que en lo que otros temían. La mejor decisión que puedes tomar siempre será la que nace de ti, de lo que tu instinto te ha enseñado a reconocer como verdadero, aunque no puedas demostrárselo a nadie. Y cuanto antes dejes de gastar energía en convencer a quien no puede verte todavía, más libre estarás para hacer lo único que de verdad transforma una vida: moverte desde tu propio centro hacia donde sabes que tienes que ir, sin pararte a pedir permiso. ¿Qué decisión estás posponiendo o explicando demasiado porque todavía necesitas que alguien más la entienda antes de permitirte tomarla? Te dejo con esta pregunta, pero antes de irme, si lo que escuchas aquí te resuena, te acompaña o te hace pensar, hay 3 cosas pequeñas que puedes hacer que me ayudan muchísimo. Valorar el podcast con 5 estrellas, compartirlo con alguien que creas que necesita escucharlo y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Gracias de corazón por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente.